Hola, el presente video está diseñado para servir de complemento para la clase de estadística para ingenieros. Vamos a discutir el tema de distribuciones conjuntas o variables aleatorias distribuidas conjuntamente, en particular las variables aleatorias continuas. Vamos a concentrarnos en la distribución de dos variables, por eso el tema densidades bivariadas. Vamos a tratar de comprender de qué se tratan. Por favor, siéntanse libres de pausar el video en cualquier momento, de retrocederlo. Traten de comprender todo lo que se va a decir para que de esta manera puedan comprender mejor la idea de las densidades bivariadas. Veamos un poco el contenido. En este video veremos 5 cosas. La primera, repaso de función de densidad univariada. Este repaso nos permitirá luego comprender mejor las funciones de densidad bivariada. Luego veremos las funciones de densidad bivariada y veremos después un concepto que sale a partir de las funciones de densidad bivariadas que se llama función de densidad marginal. Luego veremos función de densidad condicional y acabaremos el video con un pequeño ejemplo de cálculo. Comencemos con las funciones de densidad univariadas, el pequeño repaso. Entonces, una función de densidad la habíamos definido en clases como una función de variable real, una función que asigna a un número real le asigna a otro número real. Pero no es cualquier función, tiene que satisfacer ciertas propiedades. La primera propiedad es que f de x tiene que ser mayor o igual a 0 para cualquier x elemento de los reales. Entonces esta función nunca da un número negativo. Y la segunda propiedad para hacer función de densidad es que el integral desde menos infinito a infinito de f de x debe ser igual a 1. Es decir, el área bajo la curva de la función de densidad, el área bajo la curva a lo largo de todos los números reales es 1. Esto indica, para efectos de variable aleatoria, que la probabilidad de que la variable aleatoria sea un número real es 1. ¿Cómo se utiliza la función de densidad univariada? Se la utiliza para el cálculo de probabilidades. Aquí, si ustedes notan, el x minúscula indica un número real y el x mayúscula indica una variable aleatoria. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor en esta región real, este R representa una región real, es el integral sobre dicha región de la función de densidad de f de x, el diferencial de la región. Por ejemplo, la región pudiera ser un intervalo, el intervalo AB, y pudiera ser aquel integral desde hasta B de x. Pero veamos qué les parece un gráfico para captar mejor la densidad univariada. Damos un pequeño ejemplo, voy a sacar ahorita un gráfico. Aquí lo vamos a poner. Note que en el eje horizontal tengo el valor de x, valor real, y en el eje vertical tengo el valor de la función de densidad. Entonces vamos a considerar esta función de densidad. F de x es 1 menos valor absoluto de x para x entre menos 1 y 1. Ahora, note este intervalo que se da aquí entre menos 1 y 1. Solamente le estamos dando la definición de f para la región que voy a poner ahorita señalada acá, entre menos 1 a 1. Aquí está señalada la región donde estoy dando la definición. ¿Quiere decir eso que la función de densidad no está definida en el resto de los reales? No, sí está definida. Lo que pasa es que el valor que toma fuera de este intervalo es 0. Esa es una convención que hacemos los estadísticos para definir funciones de densidad. Es más fácil poner solo el intervalo donde no es 0 y obviamos el intervalo donde es 0. Entonces, si dibujamos esta curva, note que la función de densidad sí está definida para x menores a menos 1, pero ¿cuánto vale? 0. También está definida para x mayores a 1, pero vale 0. Y aquí entre menos 1 y 1, la función de densidad vale 1 menos valor absoluto de x. Y esa definitivamente es mayor o igual a 0, no cumple esa primera propiedad. ¿Y se acuerda otra propiedad?
que el integral de menos infinito a infinito de f de x debe ser igual a 1. Bueno, si esta integral lo dividimos de menos infinito a menos 1, el integral es 0, y desde 1 hasta infinito el integral es 0 también. Entonces nos podemos concentrar solamente en esta área de aquí, que sería el área correspondiente a menos 1 y 1. Esa área que he puesto he sombreado con rosadito me indica que la probabilidad de que x esté entre menos 1 y 1 es 1. Es decir, x no puede tomar valores fuera del intervalo menos 1, 1. ¿Sí? La función de densidad, sí nota usted que tiene regiones más altas y regiones más bajas. Esto indica lugares donde la probabilidad es más alta y lugares donde la probabilidad es más baja. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cálculo de probabilidad. Vamos a suponer que quiero hallar la probabilidad de x entre menos 0.8 y menos 0.4. Aquí está marcado menos 0.8 y menos 0.4. Entonces, para hallar esta probabilidad de este intervalo, debo de realizar el integral bajo la curva, bajo la densidad. En este caso, el integral desde menos 0.8 hasta 0.4. ¿De qué curva? 1 menos valor absoluto de x. Si realizamos ese integral, dejamos eso como curiosidad para los lectores, para los quienes están viendo el video. Usted haga este integral y le va a salir 0.16. Veamos otro pequeño ejemplo. Yo pudiera, por ejemplo, considerar esta otra región. Esta es la región de x entre menos 0.1 y 0.3. Ahora, la región es escogida de tal manera que, fíjese que el intervalo menos 0.1 a 0.3 tiene el mismo ancho que el intervalo menos 0.8 a menos 0.4. Ambos tienen ancho 0.4. Sin embargo, la función de densidad aquí es más alta. Por ende, el área bajo la curva es mayor. Y la probabilidad de este intervalo, aunque es del mismo ancho que el otro, es mayor. ¿Sí? En este caso, el integral desde menos 0.1 hasta 0.3 de esta función de densidad da 0.35. Es más del doble de la de acá, ¿no? Entonces, notamos aquí que la función de densidad me permite calcular probabilidades utilizando integrales. ¿Estamos de acuerdo con esa idea? Bien. Volvamos a la presentación. Entonces, de manera similar, como hemos hecho con las univariadas, pudiéramos hacer con una función de densidad bivariada, es decir, en dos variables. Vamos a definir una función de densidad que ahora es una función de R producto cartesiano con R a R. Es decir, toma dos números reales y le asigna otro número real. No es cualquier función, tiene que cumplir asimismo dos características, dos propiedades. La primera, que f de x, y debe de ser mayor o igual a 0 para cualquier x real y cualquier y real. La segunda, el integral doble desde menos infinito hasta infinito de esta función puede ser aquí de x de y o de y de x, no importa, debe de dar 1. Ahora, este integral ya no representa el área bajo la curva, sino que representa el volumen bajo la superficie. Porque esta de aquí ya no es una curva, no es una simple línea o recta, sino que esta es como una especie de sábana, una superficie sobre la cual, sobre todos los números reales, y el área, o mejor dicho, el volumen bajo esta superficie debe ser 1. Y al igual que en funciones de densidad univariantes, la probabilidad de que un par de variables aleatorias x, y que tienen esta función de densidad pertenezca a una región, se calcula como el integral doble sobre la región en cuestión de la función de densidad de R. ¿Qué les parece si, igual que hicimos con las univariadas, veamos un gráfico? Ahora, el asunto aquí en las bivariadas es que tengo x, tengo y tengo f de xy, que viene siendo como una especie de z. Entonces, en funciones de densidad bivariadas, pudiera graficarlas en tres dimensiones.
Entonces vamos a hacer dos gráficos, vamos a hacer uno de 2 dimensiones y uno de 3 dimensiones. ¿Qué les parece? Entonces comencemos, pongamos aquí el de 2 dimensiones, pongamos también el de 3 dimensiones, vamos a ponerlos juntos, ahí estamos. Un gráfico de 2 dimensiones y un gráfico de 3 dimensiones. Y vamos a trabajar con estos. Considere esta función. F de xy, 3/16, 2 menos x cuadrado menos y cuadrado, para x entre menos 1 y 1 y y entre menos 1 y 1. Si es que hice el integral correcto temprano, creo que está bien esa función. Su integral da 1. Ahora, note que estamos dando la definición para este cuadrado. El cuadrado de x entre menos 1 y 1 y el cuadrado de y entre menos 1 y 1. Ahora, para tener algo más completo, vamos definiendo el mismo cuadrado en el gráfico tridimensional. ¿Sí? Quería anotar, aquí está x, ¿verdad? Los valores de x, entre menos 1 y 1 es donde está este cuadrado. Aquí está y los valores de y entre menos 1 y 1 es donde está el cuadrado. Y acá, en el eje vertical o hacia arriba, va f de xy. ¿Estamos? Ahora, ¿quiere decir esto que la función no está definida en otro fuera de ese cuadrado? La función sí está definida fuera de ese cuadrado, pero fuera de ese cuadrado la función vale 0. Eso es implícito en la definición, ¿sí? Es la convención que hacemos los estadísticos para definir funciones de densidad. Entonces, por ejemplo, aquí abajo, debajo para y menores a menos 1, f de xy vale 0. Y eso lo estoy graficando acá en azul en 3 dimensiones. La función aquí de densidad vale 0. Lo mismo ocurre arriba, ¿no? F de xy vale 0 en la región que he sombreado acá arriba. Y he marcado esa parte de arriba también acá en azul en el de 3 dimensiones. La parte para x mayores a 1, la función de densidad bivariada vale 0. Entonces está marcado ahí. En 3 dimensiones es como que tuviera aquí una alfombra, ¿no? Que va hasta el infinito. Y aquí la función vale 0. Y para x menores a menos 1 vamos a también indicar que la función ahí vale 0. Ponemos el valor de la función acá. Ahora, ¿cuánto vale la función dentro del cuadrado? Dentro del cuadrado la función vale 3/16, 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. Dos maneras de graficar esta función. En el gráfico bivariado, en el gráfico de 2 dimensiones, lo pudiéramos hacer con curvas de nivel. Si, por ejemplo, ¿qué indica esta curva de nivel? Aquí indica que la función f de xy vale 0.35 en todo este círculo. En todo este círculo de acá vale 0.3. En todo este círculo de acá vale 0.25, etc. Entonces el punto más alto parece estar aquí en 0, 0, ¿no? Ahora, en 3 dimensiones también lo pudiéramos ver. En 3 dimensiones, notamos aquí el azul, es 0 acá fuera del cuadrado, pero aquí note que esto que parece como una tienda. La voy a rotar un poquito para que usted le vea. Es una tiendita, ¿no? Una tiendita que si uno la ve así, por arriba, son círculos. Es una tiendita perfectamente circular. Sin embargo, en la tienda, usted ve que las entradas son parábolas. Porque realmente esta función determina un paraboloide en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces es una tiendita con contornos circulares, como se ve acá. Por ejemplo, el círculo aquí donde vale 0.3 está a esta altura, y el círculo donde vale 0.25 está más abajo, ¿no? Entonces uno puede ir viendo esos círculos. La parábola, también la entrada que está aquí, se nota acá también, porque fíjese que cuando y vale menos 1, fíjese que la función va variando con x. Aquí para este x es 0.05, acá es 0.1, 0.15, y forma como la parábola, forma el umbral. Eso es lo que vemos aquí, ¿no? Entonces, la función de densidad bivariada representa una superficie, en este caso una especie de tienda, una sábana que está anclada aquí a las esquinas, ¿no? Para este caso particular. Ahora, ¿qué les parece si hablamos de calcular la probabilidad de una región? Por ejemplo, considere la región para x entre 0.2 y 0.8
y y entre punto 1 y punto 5. Marcamos esta región con un cuadrado aquí en el gráfico de 2 dimensiones, y lo que me interesa es calcular la probabilidad de esa región, es decir, la probabilidad de x entre punto 2 y punto 8 y y entre punto 1 y punto 5. Hagamos esta región también acá en el gráfico bidimensional. Ahí está x entre punto 2 y punto 8, ahí está y entre punto 1 y punto 5, y está el cuadrado, ¿no? Entonces se ve aquí por las sombras en 3 dimensiones, se ve un cuadrado medio cambiante, ¿no? Vamos a ver, ahí se ve ya un color uniforme. Este es el cuadrado sobre el cual quiero calcular el integral. Ahora, para calcular esta probabilidad sobre esta región, debo integrar sobre esa región. Entonces, esta probabilidad será igual al integral desde 0.1 hasta 0.5, desde 0.2 hasta 0.8, f de xy, dx de y. Entonces, como puse primero de x va de punto 2 a punto 8, ¿no? Si hubiera puesto primero de y, hubiera tenido que poner aquí punto 1 a punto 5, pero el punto 2.8 es porque está primero de x, y se integra primero con respecto a x. Y al final integramos con respecto a y. Geométricamente, ¿qué representa ese integral? Ese integral representa el volumen bajo la superficie, encima de este cuadrado verde que está aquí, pero que también se lo aprecia acá. Vamos dibujando en 3 dimensiones ese volumen. Nota que le estoy poniendo aquí las viguitas, y ya le puedo ver aquí, estas viguitas que acabo de dibujar llegan hasta la superficie, ¿sí? Continuemos el dibujo. Pongamos las vigas, estoy poniendo las vigas ahora del lado encima de la superficie, la estoy poniendo en verde. Entonces ahí está, esta va a ser la estructura de mi torrecita, de mi volumen. Dibujemos el techo. Entonces el techo es básicamente, es la superficie azul, pero le he pintado en verde para indicar que esta es la parte de la superficie azul que está encima del rectángulo sobre el cual voy a calcular la probabilidad. Pongámosle paredes. Entonces esta columna que está aquí, que tiene como suelo el rectángulo en cuestión sobre el cual voy a calcular la probabilidad, y tiene como techo la función de densidad restringida a ese rectángulo, veámoslo así. Esta columna tiene un volumen, y el volumen está calculado por el integral sobre esta región de la función de densidad, ¿sí? Entonces, cuando hacemos ese integral, lo que estamos realmente es calculando ese volumen. Y usted realiza el integral, espero no haberme equivocado en el cálculo, le sale que la probabilidad de esta región es 0.0759, ¿sí? Probabilidad sobre esa región. Ahora, puse una región rectangular, pero la región no tiene por qué ser rectangular. Pudiéramos decir esta región triangular de acá. Por ejemplo, me pueden pedir la probabilidad de x más y menor o igual a 0. X más y menor o igual a 0 es esta región que está aquí, ¿no? En esta región, esta es la recta y igual menos x. Todos los valores para los cuales están acá a la izquierda de esta recta cumplen la propiedad de que x más y es menor o igual a 0. Entonces me gustaría calcular la probabilidad de esa región en 3 dimensiones. Tenemos ahí la región, vamos a ponerla. Entonces aquí tenemos la región sobre la cual quiero calcular la probabilidad, y pongámosla así mismo también como hicimos con la otra. Pongamos el techito. Note que ahora el techito, o la curva restringida a esta región, es toda la parte verde, ¿no? Entonces quiero calcular el área, mejor dicho, no el área, el volumen debajo de la superficie, de la parte verde, que es la parte correspondiente que está encima del triángulo, ¿no? Pongámosle paredes, y quizás para apreciarle mejor, recortemos la tienda, dejemos solamente la partecita sobre la cual vamos a integrar. Entonces, si ve media tienda, es sobre la cual voy a hacer el integral. La forma como funciona esta densidad por simetría, y si uno hace el cálculo del integral, puede probar que el integral le va a dar 0.5. Note mi límite de integración, ¿no? Ahora he puesto primero con respecto a y va desde menos 1 hasta la recta menos x. Esta es la recta y igual menos x. Entonces y va desde menos 1 hasta menos x, y x va desde menos 1 hasta 1.
Ahora, recuerde que esto no es un curso de cálculo. Ya ustedes ya tomaron cálculo de una variable, algunos de ustedes tomaron cálculo diferencial e integral por separado, ya también tomaron cálculo de varias variables antes de venir a este curso. Entonces, este es un integral que ustedes deberían de saber hacer, ¿no? Este integral que está aquí me va a dar el volumen de esta tienda encima de este triángulo, ¿no? Y ese volumen nos da en este caso 0.5. ¿Ok? Entonces, estas son las funciones de densidad bivariantes. Continuemos. Vamos a hablar ahora de la función de densidad marginal. ¿Cómo le definimos a la función de densidad marginal? La función de densidad marginal es una función correspondiente, vamos a hacer primero la una, que es la correspondiente a la variable aleatoria x. Es una función de variable real que la definimos, f sub x evaluada en el número real x, la definimos como el integral de menos infinito a infinito de f de x, y de y. Así es como la definimos a la función de densidad marginal de x. Ahora, para comprender un poquito qué significa eso, ¿no? Siempre los gráficos ayudan. Entonces voy a hacer nuevamente gráficos. Vamos a mostrarlos. Vamos a hacer nuevamente gráficos. Vamos a tener aquí nuevamente mi gráfico tridimensional vacío. Ahí está. Y acá está mi gráfico en 2 dimensiones también vacío. Voy a utilizar la misma función de densidad, ¿sí? La misma región. Y vamos a graficarla. Ahí está el gráfico. Y hagámosle el gráfico de la función de densidad también. Ahí está. Entonces esta es la función de densidad, ¿sí? Esta vez le puse el mismo color acá. Bueno. Entonces, considere ahora que x le fijo en un cierto valor. Vamos a suponer que x, me interesa el valor de x cuando x es igual a 0.3. Si quiero estudiar mi función de densidad, que está aquí, la bivariada, cuando x es igual a 0.3. Note que cuando x es igual a 0.3, la función solamente varía en y. ¿Sí? Fíjese que para este y que está aquí, la función vale 0.2, para este y vale 0.25, para este y vale 0.3, para este y vale 0.35, toma un máximo y luego vuelve a bajar, 0.35, 0.3, 0.25, 0.2. Entonces, si yo fijo x, la función igual no es constante, sino que varía según y. ¿Sí? Entonces vamos fijando x también aquí en el gráfico de 3 dimensiones. Aquí está fijado x en 0.3. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decir x igual a 0.3 define un plano. Dibujemos el plano. Aquí está el plano. Sí, lo he puesto un poco transparente el plano. Pero este es el plano x igual a 0.3. Y note que este plano intersecta a la superficie de una especie de parábola, ¿no? Entonces vamos a dibujar la intersección. Ahí está. ¿Sí? Entonces este verde es la intersección de la superficie de la densidad bivariada con el plano x igual a 0.3. Ahí está. Y aquí se baja a 0, pues, ¿no? La función de densidad. Ese plano, esa intersección, tiene un área bajo la curva, que la he puesto aquí. Note que esta parte no tiene volumen, porque no tiene ancho. Ese x.3 no hay ancho. Entonces, el volumen aquí es 0, pero yo puedo hablar del área bajo la curva, el área correspondiente al plano, el plano x.3, ¿no? Pero ¿qué les parece si mejor ese plano lo graficamos acá en 2 dimensiones? Ahí está el planito. Entonces, ¿qué es este plano? Note que he puesto aquí que esto representa y. Aquí el eje horizontal representa y, que va de menos 1 a 1. Y el eje vertical, que representa f de 0.3y. Recuerde que he fijado x en 0.3. Entonces
Entonces, cuando x le fijo en 0.3, este plano que está aquí, ¿verdad? Esta área, que es el área bajo la curva, bajo la intersección de la curva con el plano, es esta que está acá. ¿Sí? Tenemos esa área, como una bala, ¿no? Ahora, note usted que yo pudiera aquí definir lo que se conoce como esta área. ¿A qué sería igual esta área? Pensemos, ¿a qué sería igual a esta área? Esa área sería el integral desde menos 1 hasta 1 de f de 0.3y de y. ¿Sí? Y una vez que integro y, obtengo esta área, obtendría el área bajo la superficie, bajo la sabanita, bajo la tienda, correspondiente a x igual 0.3. Esto es lo que llamamos f sub x, o marginal de x, evaluada en 0.3. Marginal de x evaluada en 0.3. ¿Sí? Por eso le definimos de esa manera. Entonces, cuando digo f sub x de x, quiere decir, estoy fijando aquí, en la función de densidad bivariada, fijo el valor de x, minúscula, e integro con respecto a y. Lo que estoy hallando es el área bajo la superficie, pero solamente para ese valor de x. Ahora, esta función de densidad, como es una integral de una función que es mayor o igual que 0, esa también da mayor o igual que 0. Y de hecho, su integral, el integral de menos infinito a infinito de f sub x de x de x, bueno, si reemplazamos f sub x por su definición acá, daría esto. Nosotros ya sabemos que este es 1. Entonces, esta función de densidad f sub x de x satisface los requisitos de función de densidad univariada. Es mayor o igual de 0 y su integral da 1. Entonces, a partir de una función bivariada, uno puede hallar la distribución de probabilidades de x, usando este concepto de densidad marginal. Algo similar puede hacer con y, ¿no? f sub y de y le definimos como una función de densidad, como una función de variable real, que le definimos como el integral de menos infinito a infinito de la función bivariada f de xy de x. Es decir, ahora fijamos y, integramos con respecto a x, y esto me da una área. Pero es una área distinta para cada y. Por eso es que es una función de y, ¿no? Y esta de aquí también cumple lo mismo, ¿no? Es mayor o igual a 0, y su integral de menos infinito a infinito, de f sub y de y, reemplazando este por la definición, queda esto, y que da 1 por definición de la bivariada, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama, o que conoce como densidad marginal. La densidad marginal tiene características, tiene su media, tiene su varianza y otras características más, que pudiéramos calcular como lo hicimos en el caso univariado anteriormente. Ahora, continuemos. Vamos a hablar ahora de la densidad condicional. La densidad condicional le vamos a definir como una función de los reales a los reales. Le vamos a llamar f de y dado x. Después definiremos f de x dado y. Pero f de y dado x es una función de y en la que hemos fijado x igual a x y la definimos como f de x, y dividido para f sub x de x. Para comprender mejor esta definición, volvamos al gráfico que teníamos anteriormente. Voy a maximizarlo. Y ahora piense en lo siguiente. Vamos a aumentarle este gráfico. Tengo este integral, ¿no? De f sub x de 0.3 es el integral de menos 1 hasta 1 de f de 0.3 y de y. Va de menos 1 hasta 1 porque ahí es distinto de 0, ¿no? Fuera de eso la función vale 0. Entonces, trabajemos un ratito con este integral. ¿Qué pasa si yo este f sub x de 0.3 lo paso al otro lado a dividir? Si lo paso al otro lado a dividir, puede entrar en el integral porque no depende de y, ¿verdad? Solamente es una función evaluada en una constante, es x igual a 0.3. Entonces, ¿qué notamos aquí? Que esto que está aquí, f de 0.3y, dividido para f sub x de 0.3, nos da una función de y. Y esta función de y tiene la característica de que su integral bajo la curva da 1. Entonces,
esta función f de xy dividido para f sub x de x le consideramos como una función de y. Por esa razón definimos aquí esto como una función de y. Es decir, en esta función x le hemos fijado en un valor constante, un valor que no se mueve. Un valor que no se mueve. La idea aquí es, por ejemplo, si y fuera peso y x fuera estatura, entonces pudiéramos hablar de la función de densidad del peso cuando la estatura de alguien es igual a 160 centímetros, por ejemplo. Entonces, esta es una función en y, como estoy diciendo. X es fijado en el valor, la variable aleatoria x es fijada en el valor real x. Entonces, ese de ahí es constante, ya no se mueve. El único que se mueve en esta función es y. ¿Sí? Y se puede probar, porque aquí el numerador es mayor o igual a 0, el denominador es mayor o igual a 0, que esta es una función que es mayor o igual a 0 para todo y. Y el integral de esta función, como vimos en el gráfico, con respecto a y, es igual a 1. Es decir, esta función, como función en y, es también una función de densidades. ¿Cuánto es la densidad de y, dado que x toma un cierto valor? Por ejemplo, la función de densidad del peso va a ser distinta para una persona que mida 1,50 que para una persona que mida 1,80. Obviamente el de 1,80 tiene mayor probabilidad de tener mayor peso que el de 1,50, ¿no? Bueno, de manera similar se puede definir f sub x dado y. En f sub x dado y sería al revés, ¿no? F de xy dividido por la marginal de y me daría f sub x dado y. Pero bien, ¿qué les parece si ahora hacemos un ejemplo? Vamos a trabajar un pequeño ejemplo y ya con eso acabamos el video. En este ejemplo vamos a considerar la función de densidad f de x, y es igual a k por x por y. X está entre 0 y 2, y está entre 0 y 1, eso forma un rectángulo, y x es mayor que y. Es decir, la región que estoy planteando, la densidad, no es una región cuadrada, porque tengo esta restricción x mayor que y. Dibujémosla. Y esta es la región donde estoy definiendo la función de densidad, ¿no? X va de 0 a 2, y va de 0 a 1, y x mayor que y es esta región delimitada por la recta x igual a y. Esta recta x igual a y, toda a la derecha, x mayor que y toda a la izquierda, x es menor que y. Entonces, a la hora de hacer el integral de esta función, una de las primeras cosas que debo hacer ahorita es hallar k. Y para hallar k, usamos el hecho de que el integral de la función, el integral sobre todos los reales de x y el integral sobre todos los reales de y, debe dar igual a 1. Sabemos que esta función sí está definida fuera de esta región. Fuera de esta región la función vale 0. Entonces, al momento de trabajar el integral, vamos a hallar k, lo pudiéramos trabajar de esta manera. El integral de menos infinito a infinito de f de x de y, pudiéramos trabajarlo de x integrado dentro y de y afuera. Entonces, si integramos de x adentro, volvamos al gráfico, ¿de dónde a dónde va x? Depende de y. X siempre va desde y hasta 2. Por eso es que he puesto aquí como límite de integración para x desde y hasta 2. ¿De dónde a dónde va y? Y va desde 0 hasta 1. Entonces, el límite de integración de y es desde 0 hasta 1. Bueno, este es un integral bastante sencillo, es polinomio, si usted lo puede hacer, le va a dar la integral 7 octavos k. Recuerde que k es una constante. Ahora, en este caso yo hice dx de y, pero pude haber hecho también dy de x. Si yo hacía dy de x, tenía que tener un poquito de cuidado, porque ¿de dónde a dónde va y? Vamos al gráfico. ¿De dónde a dónde va y? Depende de x. Por ejemplo, en esta parte de aquí, y va desde 0 hasta la recta x. Mientras que en la parte de acá, para valores de x mayores a 1, y va desde 0 hasta 1. Por eso, si hago una integral al revés, noten el cuidado que tengo que tener. Y va desde 0 hasta x cuando x va de 0 a 1. Y y va de 0 a 1 cuando x va de 1 a 2. Ahora, al hacer esta integral, un poco más largo que el de arriba, obviamente,
pero va a obtener exactamente el mismo resultado, 7 octavos k. El resultado en este caso no varía, y como el integral debe dar 1, entonces k debe de ser 8 séptimos. ¿Sí? Allá hallamos k. Ahora ya podemos graficar las curvas de nivel de la función y hallado el valor de k, y este sería, ¿no? Note que la función va subiendo en esta dirección. Aquí es punto 2, acá es punto 2, aquí por aquí sube más rápido. Fíjese que aquí cuando x es cerca de 2 cambia bastante rápido en y, ¿no? Cuando x está más pequeño, aquí como que demora más en cambiar, es menos inclinada, ¿no? Veámoslo en 3 dimensiones. Aquí está la curvita, ¿verdad? Pronto en 3 dimensiones como que es difícil de ver, ¿no? Pero lo que sí vemos es que acá en 2,1 es donde está la mayor concentración. Vemos aquí la línea, bueno, la región no es un rectángulo ni un triángulo, es una especie de trapecio. ¿Sí? Bien. Ya está el gráfico. Vamos a graficar una región de integración. Verá. Supongamos que me interesa hallar la probabilidad de x menor a 2y. Ese es el problema. Hallar la probabilidad de x menor a 2y. Ahora, esa probabilidad, he puesto aquí la región de integración. ¿Sí? Tengo la región en la cual está definida la superficie. X menor a 2y, puedo graficar primeramente la recta x igual a 2y. Y establezco que a la derecha de esta recta, x es mayor a 2y, y a la izquierda de esta recta, x es menor a 2y. En la recta, x es igual a 2y, ¿no? Entonces, el integral que me piden aquí, o la probabilidad, para calcular esta probabilidad, debo integrar sobre esta región. Recuerde, sobre esta región lo voy a tener un volumen tridimensional, ¿no? Para esta integral tenemos que hacerlo con cuidado. Por ejemplo, x, ¿de dónde va? ¿De dónde a dónde va x? X va siempre desde y hasta 2y. Y y va de 0 a 1. Entonces, para calcular la probabilidad de la región x menor a 2y, tengo que el integral doble sobre esta región sería x desde y hasta 2y y y de 0 a 1. ¿De qué cosa? La función de densidad 8 séptimos x por y. Si usted hace este cálculo de esta integral, la 3 séptimos. ¿Sí? Alguien lo hubiera podido definir al revés, porque también hubiera podido hacer, ahorita acabo de hacer integral de x de y, pero también usted lo pudiera haber hecho de y de x, debería de obtener el mismo resultado. Ahora, si hace de y de x, y, ¿de dónde a dónde va? Bueno, aquí y va desde la recta x medios hasta x, pero en cambio acá la recta va desde x medios hasta 1, iría y. Entonces, si lo quiere hacer al revés, de y de x, aquí está la función de densidad 8 séptimos xy, y iría desde x medios hasta x, y x iría desde 0 hasta 1. Cuando x va de 1 a 2, en cambio y iría desde x medios hasta 1. Y esto da 3 séptimos. Ahora, la parte estadística acaba donde decimos tengo que integrar sobre esta región para hallar la probabilidad. El resto es la parte de cálculo de varias variables. Repito, este no es un curso de cálculo. Ustedes deben de saber hacer estos integrales. Entonces sería bueno que desempolven esas notas de cálculo de varias variables. Ejemplo de marginal de x. En este caso, la marginal de x se define como el integral de menos infinito a infinito de f de x y de y. Entonces, aquí el límite de integración de y depende de x, ¿no? Cuando x está entre 0 y 1, se acuerda que y iba de 0 a x. En cambio, cuando x iba de 1 a 2, y estaba definido, o es distinto de 0 la función para y entre 0 y 1. Entonces, aquí la función de marginal de x está definida en dos partes, ¿no? X entre 0 y 1 es el integral de 0 a x de la función de densidad, y x entre 1 y 2 sería el integral de 0 a 1. Porque cuando x está entre 1 y 2, aquí, y va de 0 a 1. En cambio, cuando x está entre 0 y 1, y va de 0 hasta x.
Y esa es una de las mayores fuentes de error que he visto en exámenes, ¿no? Si hacemos el cálculo, nos daría que la función de densidad marginal de x es 4 séptimos para x cubo para x entre 0 y 1, y es 4 séptimos x para x entre 1 y 2. Usted puede comprobar que el integral bajo esta curva da 1. Y, como hemos dicho antes y lo vuelvo a repetir ahorita, fuera de esta región la función de densidad vale 0. Esta es la marginal de x. De manera similar, podemos calcular la densidad de y, la marginal de y, que es el integral de la función bivariada de x. Entonces, en este caso, x va desde y hasta 2. ¿Se recuerda el gráfico? Que x siempre iba desde y hasta 2. Entonces, el integral sería desde y hasta 2 de 8 séptimos xy. ¿Por qué no lo integro desde 0 hasta 2? Porque desde 0 hasta y la función vale 0. Entonces tendría que poner desde 0 hasta y 0, luego desde y hasta 2, 8 séptimos xy. Como usted hace esta integral, el resultado da 4 séptimos 4y menos y cubo para y entre 0 y 1, que es una función de densidad que tiene media, que tiene varianza y tiene todas las características, ¿no? Esto es la marginal de y. Concluyamos el ejemplo y el video con ejemplos de condicional. Primeramente, condicional de y dado x igual a x. Entonces, ¿cómo definimos la función de densidad condicional de y dado x igual a x? Le definimos como la función conjunta f de xy, que es 8 séptimos xy, dividida para la marginal de x. Pero la marginal de x tenía por intervalos, ¿no? ¿Se acuerda que valía 4 séptimos x cubo y 4 séptimos x? Entonces, la función de densidad marginal de y depende de cuánto es x. Si x está entre 0 y 1, entonces la función de densidad de y es 2y sobre x cuadrado para y entre 0 y x. Cuando x está entre 1 y 2, la función de densidad es 2y para y entre 0 y 1. Note que cuando x está entre 1 y 2, ya acá no depende de x. Cuando x está entre 0 y 1, la función de densidad de y depende de x. Por ejemplo, ¿cuál es la función de densidad de y cuando x es igual a 0.3? Reemplazamos aquí, ¿no? 2 sobre 0.3 al cuadrado por y, queda 209 y, y dice aquí para y entre 0 y x, ¿verdad? Para y entre 0 y 0.3. Es decir, cuando x vale 0.3, y toma valores de 0 a 0.3 y su función de densidad es 209 y, que es una función de densidad que integra 1 y todo. Cuando x es 0.8, entonces la función de densidad de y será 2y sobre 0.8 al cuadrado, que es 25 octavos y, para y entre 0 y 0.8. Cuando x vale 1.4, ahora x está entre 1 y 2, la función de densidad de y sería 2y para y entre 0 y 1. Y cuando x vale 1.7, la función de densidad de y también sería 2y para y entre 0 y 1. Entonces, notamos que la función de densidad de y dado x depende de cuánto vale x. Si es que la función de densidad de y diera igual para cualquier x, decimos que y y x son independientes. Ya mismo vemos cuando ocurre eso, no lo puse en las láminas. Pero imagínense si f de xy fuera el producto de las marginales, f sub x de x por f sub y de y, se cancelaría la marginal y quedaría simplemente aquí la marginal de y, ya no depende de x, ¿no? Bueno, eso ya lo veremos en clases directamente. Hagamos la condicional de x dado y. La condicional de x dado y es f de xy dividido por la marginal de y, y nos queda, simplificando, 2 sobre 4 menos y cuadrado x para x entre y y 2. Entonces pudiéramos hablar de la función de densidad de x dado y igual 0.1. Es 2 sobre 4 menos 0.1 al cuadrado x, da 200 sobre 399x para x entre 0.1 y 2. Si y vale 0.5, la función de densidad de x es 8 quinceavos x para x entre 0.5 y 2. ¿Sí? Ahora, esta función de densidad es una función de densidad. Tiene media, por ejemplo. Nosotros pudiéramos hablar del valor esperado de esta densidad. El valor esperado de x dado y igual 0.5 no es más que el integral de x por la función de densidad 8 quinceavos x, que es la función de densidad correspondiente a y igual 0.5, ¿no? De x.
El límite de iteración de x es 0.5 hasta 2, cuando y es 0.5, y se integrala a 1.4. Eso quiere decir que cuando y es 0.5, x en promedio da 1.4. ¿Sí? Y pudiéramos calcular lo mismo para x y.1, para y.7 o cualquier otro y. Entonces, con este ejemplo concluyo el video. Espero que les sirva. Por favor, trate de comprender todas las partes, porque recuerde que el control de lectura que hacemos va a depender de lo que usted vea en este video. Gracias a todos, pasen bien.